Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net. En este video tutorial te voy a explicar detalladamente y paso a paso cómo resolver este problema matemático. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces nos dicen, un edificio de 45 metros de altura proyecta una sombra de 18 metros a cierta hora del día. Nos preguntan, ¿cuál es el ángulo con el que se verá el extremo superior del edificio desde el extremo de la sombra? Entonces, para nosotros dar solución a este problema, debemos partir de un esquema gráfico, es decir, de un dibujo. Entonces, vamos a realizar el dibujo. Nos dicen, un edificio de 45 metros de altura. Supongamos que este es el edificio, el cual tiene una altura de 45 metros. ¿Listo? Proyecta una sombra de 18 metros a cierta hora del día. Supongamos que el sol está en este lugar, ¿listo? Y si el sol está en este lugar, entonces la sombra quedaría para este lugar. Decir que la sombra es de 18 metros, ¿listo? Ahora lo que voy a hacer es unir desde este punto a este punto. Y puedes evidenciar que se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el ángulo con el que se verá el extremo superior, cierto, del edificio desde el extremo de la sombra? Es decir, nos están preguntando en este caso por el ángulo de elevación. Entonces lo que voy a hacer ahora es nombrar a este triángulo rectángulo. A este ángulo lo voy a llamar ángulo A. A este ángulo, que es el ángulo que vamos a hallar, lo vamos a llamar B. Y a este ángulo, que es el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados, lo voy a llamar C. ¿Listo? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para hallar la amplitud de este ángulo conociendo la longitud de este lado y la longitud de este lado? Es decir, las longitudes de los catetos. Si no sabes, no te preocupes. Te comento que en este caso debemos hacer uso de las razones trigonométricas. En este caso, con respecto al ángulo B. Entonces decimos que el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero ahora tú dirás, ¿pero quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente en este triángulo rectángulo que se ha formado? Bien, súper sencillo. El cateto opuesto del ángulo B corresponde al lado opuesto de ese ángulo. Si este es el ángulo B, entonces el lado opuesto sería este lado, ¿listo? Entonces en este lugar voy a colocar C.O de cateto opuesto. Y el cateto adyacente corresponde al cateto más cercano al ángulo que estamos trabajando, que en este caso sería este lado. Entonces en este lugar voy a colocar C.AD de cateto adyacente. Y la hipotenusa en un triángulo rectángulo corresponde al lado opuesto del ángulo de 90 grados, es decir, al lado con mayor longitud en un triángulo rectángulo. Entonces, en este lugar voy a colocar H de hipotenusa. Entonces, como en este caso necesitamos es hallar la amplitud del ángulo B, y conocemos la longitud del cateto adyacente y la longitud del cateto opuesto, debemos hacer uso de una razón trigonométrica que me involucre los catetos conocidos, en este caso el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y si te das cuenta, esa razón trigonométrica es la tangente. Entonces decimos que la tangente del ángulo B es igual ¿a quién? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces decimos que la tangente del ángulo B, que no conocemos el ángulo B, es igual al cateto opuesto, es decir, el lado opuesto del ángulo B, que en este caso es 45 metros, sobre el cateto adyacente, quien es 18
metros. Aquí podemos simplificar este metro con este metro. Ahora lo que debemos hacer es dividir 45 entre 18. Listo, entonces decimos que la tangente del ángulo B es igual a... Esta división la vamos a realizar en la calculadora. Listo, con ayuda de la calculadora. Entonces decimos 45 dividido 18 es igual a 2,5. Como en este caso nosotros necesitamos es hallar la amplitud del ángulo B, entonces lo que debemos hacer es dejar la B en este lado de la igualdad y la tangente la pasamos al otro lado de la igualdad, pero teniendo en cuenta que va a pasar con la inversa. Y la inversa de la tangente es el arco tangente. Y el arco tangente en la calculadora aparece como tangente a la menos 1. Entonces decimos que la amplitud del ángulo B es igual a ¿quién? A la tangente a la menos 1 de 2,5. Esta operación la vamos a realizar en la calculadora. Para ello la calculadora debe estar configurada en modo det o grados. Si tú no sabes configurar tu calculadora en modo det o grados, ten presente los siguientes pasos. El paso número 1 es presionar la tecla Shift, luego presionamos la tecla modo y luego presionamos el número 3 debido a que al frente del 3 está la palabra det, que significa grado. Listo, y ahí tienes configurada tu calculadora en modo grados o det. Entonces decimos que la amplitud del ángulo B es igual a tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 lo sacamos presionando la tecla Shift y luego la tecla Tan, y pues evidenciar que nos aparece tangente a la menos 1 y escribimos 2,5 y le damos en igual. Y podemos evidenciar que obtenemos como resultado 68,19 grados aproximadamente. Pero en el caso que a ti te pidan expresar los grados a grados, minutos y segundos, lo que debes hacer es presionar esta tecla y puedes evidenciar que el ángulo B también es equivalente a decir 68 grados, 11 minutos y 55 segundos aproximadamente. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que el ángulo con el que se verá el extremo superior del edificio desde el extremo de la sombra es igual a 68,19 grados, que a la vez corresponde a 68 grados, 11 minutos 55 segundos. Entonces, de esta forma es que se resuelve este problema matemático. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le den me gusta, compartir con tus compañeros de estudio para que de igual forma gocen de este video tutorial. No dudes en suscribirte a mi canal, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, ¿quién tal lo fue? El profe Edinson.net. Súper fácil, ¿cierto?